Por todo el mundo antiguo había historias de mortales e inmortales. En la tradición cristiana, en la musulmana, en la hinduista incluso, hay divinidades que viven por siempre. ¿Podrían dichos relatos corresponder a visitantes alienígenas que viajaron a la Tierra desde miles de años luz de distancia? Imaginen una civilización avanzada que maneje el viaje interestelar. Si saben trasladarse entre las estrellas, podrían extender su longevidad inclusive por siglos. Y si el hombre ha de colonizar otros planetas en el futuro, ¿tendremos también que hallar la clave de la inmortalidad? Lo que nuestros ancestros extraterrestres han querido que hagamos es que seamos como ellos, que seamos una raza espacial, que se desplaza por las estrellas, que vivamos vidas extendidas y nos volvamos inmortales. Existe un portal en el universo, más allá del cual yace la promesa de la verdad. Nos exige cuestionarnos todo lo que nos han enseñado. La evidencia nos rodea. El futuro está justo frente a nuestros ojos. No estamos solos. Nunca lo hemos estado. Oxford, Inglaterra. Museo Ashmolean de Arte y Arqueología. Entre los cientos de reliquias históricas en exhibición, hay un antiguo texto cuneiforme sumerio. Con una antigüedad de al menos 4000 años, el documento de arcilla de 4 caras es una lista de reyes que vivieron mucho más que el humano promedio. En el Museo Ashmolean de Oxford hay una notable reliquia denominada WB44, lista real de la antigua Sumeria. En uno de sus costados nos habla de 8 reyes que gobernaron 5 ciudades, pero lo realmente llamativo es la duración de sus reinados. Uno de ellos, dice, gobernó por 43.200 años, otro por más de 28.000 años. Eso es sorprendente. Curiosamente, la lista real de la antigua Sumeria no es el único registro antiguo de gobernantes que vivieron durante siglos. Un peculiar documento apareció en una tumba de Luxor, llamado el Canon Real de Turín. Solo existen fragmentos del texto, pero lo que logra leerse es que muchos de los primeros faraones egipcios tuvieron vidas de varios cientos de años, que algunos de estos faraones vivieron por 7, 8 o 900 años. Hay historias similares en la Biblia, como la de Matusalén, quien se dice vivió por 969 años. Pero, ¿cómo es que hubo personas capaces de vivir por tanto tiempo? ¿Será solo una coincidencia que 3 tradiciones antiguas distintas guarden registros de que las vidas de sus primeros líderes tuvieron duraciones imposibles? Resulta curioso que en las mismas 3 culturas también se dejó registro de que en la época en que hubo personas con edades tan inauditas, los humanos compartían la tierra con seres que habían bajado del cielo. Los antiguos egipcios hablaban de una era llamada los primeros tiempos, cuando los dioses caminaban entre los hombres. El mito creacionista del antiguo Egipto nos cuenta que los dioses originales vinieron de las estrellas, lo cual suena muy parecido a la llegada de los Anunnaki, los señores divinos de luz de la antigua Sumeria a la cima del monte Kersok, y es virtualmente idéntica al arribo de los guardianes. Los guardianes son los ángeles del Antiguo Testamento, son los ángeles caídos que vinieron a la tierra y luego se entremezclaron con los humanos. Los guardianes, al igual que los seres divinos de muchas otras culturas antiguas, eran catalogados de inmortales, pero a menudo se les describía con características muy humanas. Había 200 guardianes, todos dirigidos por un individuo de nombre Semiasa.
Ellos brillaban, eran translúcidos con un aura tan radiante como el sol. Pero sus apetitos parecían más humanos de lo que nos gustaría creer. Si sentían hambre, comían. Si sentían deseo, lo satisfacían. Me parece que estos vigilantes, sin lugar a duda, son alienígenas que vinieron a la Tierra. Incontables culturas originarias antiguas hablan del tiempo en que los dioses descendieron del cielo y se mezclaron con la gente para impartirles conocimiento. El antiguo Egipto, la antigua China, la antigua Sumeria, el antiguo Japón, la antigua Grecia, y en mi opinión, todas las culturas fueron visitadas por los mismos maestros, que eran extraterrestres. ¿Podría ser que las civilizaciones humanas más antiguas compartieron la Tierra con visitantes de otro planeta? Y de ser así, ¿tiene esto alguna conexión con los antiguos registros de personas que vivieron vidas extraordinariamente largas? Los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que se puede hallar una importante pista en un famoso versículo de la Biblia, a menudo mal traducido. En los primeros párrafos del libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 27, dice que Dios creó al hombre a su imagen, pero en el versículo anterior, en lugar de a su imagen, se lee a nuestra imagen. Dios dice en el Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero, ¿por qué dice nuestra? ¿Con quién más está hablando? Vale acotar que la palabra Dios en hebreo es Elohim, que está en plural. Si examinamos esta frase, escrita en hebreo originalmente, de pronto nos encontramos con la verdad. Porque, según la teoría de los antiguos astronautas, alguien vino y ese alguien alteró nuestro ADN para así volvernos humanos. Y lo logró haciéndonos más inteligentes. Prácticamente todas las religiones, incluida la judeocristiana, dicen al principio Dios, en plural, crearon a los humanos a su imagen y semejanza. Soy un firme creyente en Dios, pero Dios es algo gigantesco, espiritual, inexplicable. Y en mi opinión, cuando leemos la Biblia, todo trata sobre alienígenas. Parte de la teoría de los antiguos astronautas indica que ellos quieren que seamos como ellos. Y quieren que alcancemos las mismas cosas que ellos alcanzaron. La meta siempre fue que en algunos miles de años en el futuro, esta humanidad fuera capaz de construir vehículos espaciales con los cuales diseminarse por el universo. Si el Homo sapiens fue diseñado genéticamente por viajeros espaciales alienígenas para que un día fuera como ellos y sembrara nueva vida en otros planetas, ¿qué implicaría ello para el futuro de la raza humana? Algunos expertos han aventurado que el viaje interestelar solo será posible cuando la ciencia halle el modo de prolongar dramáticamente la duración de la vida humana. Tal vez nuestra generación, gracias a los futuros desarrollos científicos, alcance el 1,5 siglos de edad, o incluso llegue a los 200 años en las próximas décadas. Ahora imaginen una civilización avanzada que maneje el viaje interestelar. Sin duda, si saben trasladarse entre las estrellas, podrían extender su longevidad, inclusive por siglos. Es posible que los antiguos se refirieran a los dioses como inmortales porque se toparon con viajeros espaciales que podían vivir por miles de años. Y de ser así, pudiese ser que haya registros de antiguos gobernantes que vivieron durante siglos porque estos visitantes sabían extender su expectativa de vida. Era natural para las personas de aquellos días que sus vidas casi alcanzaran los 1000 años de edad. Pero hablo de aquellos que interactuaban con ciertos seres de las estrellas. ¿Acaso hay una conexión allí? Hablamos de una era en la que seres de otros mundos ayudaban a la humanidad a convertirse prácticamente en dioses.
Pero si nuestros más antiguos ancestros estuvieron tan cerca de ser iguales a sus creadores extraterrestres, como sospechan los teóricos de los antiguos astronautas, ¿qué evitó que cumplieran su destino? ¿Y tiene el hombre moderno el mismo propósito? Quizá pueda haber más pistas detrás de un relato que es compartido por un sinnúmero de culturas de todo el mundo. El mito del diluvio universal. En el libro del Génesis de la Biblia, capítulo 6, versículo 9, inicia el relato del arca de Noé, en el que Dios envía un gran diluvio a la tierra para limpiarla de la absoluta corrupción del pecado. Es una de las historias bíblicas más reconocidas, pero curiosamente, existen narraciones casi idénticas en docenas de otras tradiciones antiguas. Todos hemos oído sobre Noé y el diluvio que erradicó a toda una generación, dando comienzo a una nueva a partir de los descendientes de Noé. Pero el hecho es que existen cantidad de historias sobre una gran inundación, en cantidad de países de todo el mundo. Platón habló sobre la Atlántida, sobre cómo una civilización entera fue aniquilada por una inundación. En la Biblia, en Turquía, en Egipto, entre nativos estadounidenses, hay historias de una enorme marejada que cubrió el planeta y acabó con toda la vida sobre la Tierra. La conexión entre el relato bíblico del diluvio universal y la destrucción de otras sociedades alrededor del mundo, gracias a una inundación, nos indica algo. Si hubo una inundación y en algún punto de la historia de nuestro globo, toda la vida fue erradicada porque la tierra quedó bajo el agua. En toda mitología, la Biblia incluida, ciertos dioses descienden y advierten a los humanos que una gran inundación va a destruirlos. Y estos dioses lo sabían desde mucho antes. Y lo sabían porque fueron ellos los que la causaron. El gran diluvio fue planificado y ejecutado por extraterrestres. ¿Podría el mito del diluvio universal ser un recuento histórico de un suceso real causado por seres alienígenas? Pero si la teoría de los antiguos astronautas es correcta y la raza humana fue diseñada genéticamente por extraterrestres, ¿por qué entonces deshacer su mayor creación? Hay registros y descripciones en el libro de Enoch y en otros textos de cómo los guardianes corrompieron la moral de toda la humanidad, lo que llevó a la destrucción de la faz de la tierra. Le presentaron al hombre tecnología oculta siglos antes de lo debido y mancillaron la composición genética de la raza humana. En Génesis 6, leemos sobre los hijos de Dios que, al ver a las hijas de los hombres, las desearon. Bajaron a la tierra y las tomaron por esposas, de cuya unión se generó una raza híbrida, la de los Nefilim. No debían fraternizar con los humanos, pero así ocurrió según la propia Biblia. Ahora, ¿cómo interpretar estas líneas? ¿Deberíamos asumir que estos ángeles, que estos hijos de Dios, mantuvieron relaciones sexuales? No lo sabemos, pero deberíamos empezar a observar estos relatos desde una perspectiva del siglo XXI. Con la tecnología que hoy existe de ingeniería genética, de empalme de genes y demás, tal vez podamos releer esas historias y examinarlas bajo una hipótesis o punto de vista alienígena. Estaban creando una raza híbrida. Al mezclar ADN de una inteligencia no terrestre y ADN humano, formaron una nueva especie. Y la mayoría de los individuos, aunque suene increíble, contaba con lo que llamamos poderes sobrehumanos. En lo que concierne a los teóricos de los antiguos astronautas, sí hubo una mejora genética y vino a acortar la distancia entre mortales e inmortales mucho más rápido de lo que se pensaba, culminando en una historia que, de nuevo, se ve repetida en numerosas culturas. Cuando los hijos de Dios procrearon con las hijas de los hombres, se dice que nacieron seres poderosos que también vivían por mucho tiempo, durante siglos, hasta los casi 1000 años, no inmortales,
pero con vidas mucho más largas que las nuestras. Si examinamos la historia del antiguo Egipto, los propios faraones se supone eran semidioses. En parte dioses, en parte humanos. Esto también está presente en el mito griego. Los olímpicos solían inmiscuirse en el mundo de los mortales. En ocasiones intervenían o se sentían atraídos hacia algún mortal, de cuyas uniones nacieron Hércules, Perseo, vástagos semidioses, mitad humanos. Pero en muchos de los relatos antiguos, los dioses responsables de la potenciación de la raza humana actuaron en contra de la voluntad de sus superiores, no solo ayudando a reinventar la civilización humana, sino creando una nueva raza de inmortales. Enoc, quien es el escriba de Dios, dice que los ángeles se rebelaron en su contra. Como podrán imaginar, esos ángeles eran de origen extraterrestre y tenían una directriz que incumplieron y nos otorgaron dones para los que no estábamos listos. Fue como darle un arma a un niño. Nada bueno sucedería. Quizás los alienígenas estaban protegiendo a una humanidad considerada un proyecto sagrado, a sabiendas de que, aunque había iniciado miles de años antes, pasarían miles o decenas de miles de años para que la raza humana cumpliera su propósito. Pero estaban comprometidos con la gravedad del proyecto y con que se completara, razón por la cual reiniciaron la civilización. Según los teóricos de los antiguos astronautas, el relato en que Noé y su familia se salvan de la inundación demuestra que los visitantes alienígenas en la Tierra no descartaron por completo sus planes para la humanidad. Como evidencia, citan un texto de 2000 años de antigüedad llamado Zohar, que da continuidad a la narración bíblica de los guardianes luego del cataclismo que puso fin a la era previa del hombre. El Zohar dice que existe un gran secreto sobre los ángeles que caminaron por la tierra entre nosotros. Los guardianes ascendieron a las estrellas, pero son quienes vuelven para ser nuestros pastores, para vigilarnos, para cuidar de la humanidad y dirigir el rumbo de la civilización. Pienso que los alienígenas nunca se fueron. ¿Por qué? Pues porque según la teoría de los antiguos astronautas, nosotros somos sus descendientes. Ellos nos volvieron los Homo sapiens sapiens que somos hoy. Y habiendo creado algo así, no creo que sea lógico que nos dejaran a la deriva. Somos solo un proyecto a largo plazo. Si los primeros humanos compartieron el planeta con visitantes alienígenas, como indican los teóricos de los antiguos astronautas, es posible que estos seres de otro mundo hayan permanecido en la Tierra durante miles de años para así guiar el destino del hombre. Y si los humanos fueran diseñados para, eventualmente, alcanzar la inmortalidad, ¿cómo habría de ocurrir tal cosa? Tal vez encontremos nuevas pistas examinando una extraña sustancia descubierta en la isla de Pascua. Isla de Pascua, a más de 3.500 kilómetros de la costa chilena, esta remota masa de tierra es famosa por las casi 1.000 estatuas monolíticas llamadas moais que se encuentran por toda la isla. Para los teóricos de los antiguos astronautas, estas enormes estatuas, en conjunto con las leyendas locales, según las cuales representan a seres gigantescos que provinieron del cielo, convierten a la isla de Pascua en un intrigante lugar que pudo ser testigo de visitación alienígena. Y lo que ha hecho de esta noción aún más atractiva es el descubrimiento de que el suelo de la isla contiene una sustancia de nombre rapamicina que podría prolongar la expectativa de vida humana. En 1968, una peculiar sustancia fue hallada, medianamente bacteriana, llamada rapamicina, cuyo nombre proviene de Rapa Nui o Isla de Pascua, lo que ya de por sí es muy interesante. Y lo que se descubrió fue que coadyuvaba a que un paciente no rechazara el trasplante de un órgano, que también ayudaba en la terapia contra el cáncer, y luego se supo que tenía fuertes propiedades antiedad que casi revertía el envejecimiento bajo ciertas condiciones médicas.
Ya fue demostrado que la rapamicina extiende la vida y mejora la salud de los ratones. Y en el 2018, investigadores de la Texas A&M University pusieron a prueba la droga en perros. Y aunque aún hay mucho por saber sobre los efectos de la rapamicina, los científicos se muestran optimistas ante su capacidad para revertir el envejecimiento a nivel celular. ¿Fue una coincidencia que la rapamicina se descubriera en la isla de Pascua, donde hubo posibles visitas extraterrestres? No lo sabemos, pero una buena pregunta es ¿qué hacen los alienígenas para vivir tanto tiempo? ¿Acaso ingieren alguna sustancia? Podría ser que la droga antiedad encontrada en la isla de Pascua fuera depositada allí por visitantes extraterrestres que la utilizaban para vivir por más tiempo. En multitud de tradiciones antiguas, hay historias sobre dioses que poseían elixires de inmortalidad que, en ocasiones, compartían con los hombres. Hay muchas culturas antiguas que tenían su propio alimento o bebida que otorgaba larga vida. Por ejemplo, en China había duraznos de la inmortalidad, obsequios de la diosa llamada la Reina Madre del Oeste. Eran entregados a los inmortales de China para que literalmente pudieran vivir eternamente. Para los griegos es aquel néctar llamado ambrosía, el alimento de los dioses que de ser consumido por un humano volvía a este divino. En los Vedas aparece la bebida soma, bajo el mismo concepto de alimento de los dioses, que los mantiene vivos e inmortales, y que si un humano ingiere ese alimento, su sustancia le dará vida eterna. Si estos dioses en realidad fueron visitantes alienígenas, ¿puede asumirse que lograban alcanzar la inmortalidad con solo consumir cierto tipo de planta o droga? Algunos teóricos de los antiguos astronautas explican que las sustancias como la ambrosía no eran más que medios simbólicos que representaban la habilidad de los dioses de prolongar sus vidas. Y también creen que lo lograban mediante la misma tecnología que la ciencia aún está desarrollando, el empalme de genes. Cambridge, Massachusetts, 6 de enero de 2021. Un equipo de científicos que trabajaba con la tecnología de manipulación de genes, conocida como CRISPR, en el Broad Institute de Harvard y el MIT, hace un revolucionario hallazgo. Editando genes específicos en ratones, los investigadores lograron duplicar la expectativa de vida de los roedores. CRISPR puede explicarse como un par de tijeras que cortan y retiran partes de nuestro ADN. Si llegásemos a descubrir, digamos, parte de nuestro código genético que se relacione con el envejecimiento, tal vez pudiésemos retirarlo. O quizá añadirle cosas al código genético que puedan extender la vida para potencialmente generar un humano que pueda vivir por siempre. Si lográramos reescribir el código genético, en principio, podríamos ser inmortales. Ya logramos hacer algo similar con ratones. Así que eventualmente lo haremos con humanos. Aunque queda por verse si la tecnología CRISPR tendrá éxito en aumentar nuestra expectativa de vida, algunos científicos creen que la clave para la inmortalidad tal vez se encuentre estudiando una extraña criatura marina con la habilidad de vivir para siempre. Si hay algo en la naturaleza que parece no morir, es la medusa inmortal, que si resulta herida o está en riesgo, regresa a una etapa anterior y luego vuelve a crecer hasta la adultez. Las células de todo animal comienzan como células madre, que después se convierten en órganos, músculos, huesos o lo que sea que el organismo necesite. La medusa de la especie Turritopsis dohrnii, mejor conocida como medusa inmortal, puede hacer que sus células adultas vuelvan a ser células madre, permitiéndole, en efecto, comenzar a desarrollarse otra vez. Lo que hace es revertir la línea de tiempo biológica para reiniciar e ir adelante, de modo que no solo vive más tiempo, sino que se hace más joven. Y considerar cómo estas cosas se recuperan
Para mí es una intrigante manera de abordar la biología de la inmortalidad. Comprendiendo especies como la medusa inmortal y contando con tecnología capaz de editar genes, ¿podríamos extender en gran forma la expectativa de vida humana? ¿Y podría una raza alienígena haber utilizado medios similares para alcanzar la inmortalidad y así permitirse atravesar enormes distancias por el espacio? A menudo tengo la impresión de que vivimos en una era de redescubrimiento, es decir, que el hecho de que estemos encontrando formas de mejorar y prolongar nuestras vidas. Los extraterrestres descubrieron eso hace ya mucho tiempo. Pero mientras los científicos se sienten optimistas sobre la posibilidad de alargar la vida humana con ingeniería genética, muchos expertos aeroespaciales piensan que los entes biológicos simplemente no están equipados para los rigores del viaje interestelar y proponen que si los humanos han de colonizar otros planetas, será necesario fusionar al hombre con la máquina. Washington, D.C., el National Press Club, 9 de mayo de 2001. En una conferencia de prensa organizada por el grupo de investigación de ovnis llamado Proyecto Revelación, el ex sargento del ejército Clifford Stone hace una sorprendente declaración. Asegura ser parte de una unidad militar ultra secreta que una vez tuvo la tarea de recuperar vehículos extraterrestres y sus pilotos para el gobierno estadounidense. Participé en situaciones en las que realizamos la recuperación de platillos caídos a tierra o, mejor dicho, de escombros de aeronaves. Había cadáveres en algunos casos, en otros cuerpos con vida. Mientras hacíamos todo esto, le informábamos al público nacional y del mundo que no había nada que reportar. El sargento Stone luego pasó a describir una misión en específico de la que surgió que el piloto de cierta nave extraterrestre era, en sus palabras, un robot biológico. En pocas palabras, descubrió que los llamados grises, de cuerpo delgado y cabezas enormes, eran como robots con vida, con pocos órganos, pero con engranajes y computación dentro de ellos. Y por supuesto se preguntó qué era aquello. Y decidió que debían haber sido fabricados para cubrir las grandes distancias entre su planeta y el nuestro, porque de haber sido simples entidades biológicas, no hubiesen sobrevivido. ¿Podría ser que la Tierra está siendo visitada por entidades alienígenas que son en parte máquinas? ¿Es esa la razón por la que los antiguos se referían a los dioses como inmortales? ¿Porque no eran seres enteramente biológicos y parecían nunca envejecer? Para brindar mayor apoyo a esta idea, los teóricos de los antiguos astronautas señalan a un curioso personaje de la Francia del siglo XVIII, el misterioso conde de Saint-Germain. El conde de Saint-Germain es probablemente uno de los caballeros más enigmáticos de la historia humana. Fue un aventurero, un científico, fue un compositor, hablaba una docena de idiomas y, curiosamente, siempre parecía tener la misma edad cuando se reencontraba con alguien. Una de las historias más interesantes del conde es que en una reunión social se encontró con una anciana que le dijo: «Lo conocí hace 60 años cuando era joven. Usted parecía tener 40 años como ahora. No había envejecido». Otra de las cosas que se dice de él es que parecía tener grandes conocimientos de historia y de ciencia, y conocía a muchos líderes y reyes. A lo largo de su, a todas luces, muy larga vida, el conde de Saint-Germain hizo amistad con muchos nobles y gobernantes, a quienes, se dice, influenció en gran forma. A mediados del siglo XVIII, era un diplomático del rey Luis XV, y por 1760 viajó a Rusia y fue cómplice del derrocamiento mediante el cual Catalina la Grande se volvió zarina de Rusia. Más adelante aconsejó al comandante imperial ruso en la guerra ruso-turca que Rusia terminó venciendo. Se supone que murió en 1784, pero hay reportes de que fue visto al año siguiente, ingresando a una logia masónica en Francia, donde su nombre quedó registrado.
Se dice que estuvo presente en la decapitación de María Antonieta casi 10 años después, y hay muchos otros reportes de su presencia por todo el mundo en el siglo XIX. Además de aparecer en registros históricos mucho después de cuando se presume falleció, muchos de los que lo conocieron personalmente dijeron que tenía hábitos inusuales y poseía habilidades extraordinarias. Entre sus características más extrañas estaban sus hábitos alimenticios. Acompañaba a otros a la mesa, pero no comía con ellos. Uno de los contactos del conde Saint-Germain en el siglo XVIII fue Casanova, quien dijo que aquel era capaz de derretir diamantes, que tenía habilidades y poderes fantásticos. Él pensaba que era una rara especie de superhumano. Si Saint-Germain había vivido por siglos y era un alienígena del pasado, si pensamos en que los extraterrestres son miles de años más avanzados, podrían haber sufrido alteraciones genéticas o mecánicas que les permiten vivir por mucho tiempo. Es posible que el conde de Saint-Germain fuera una entidad alienígena en parte robot, al estilo del ente gris que el sargento Clifford Stone dice haber examinado. Los teóricos de los antiguos astronautas responden que dicho escenario no es tan descabellado, tomando en cuenta que hoy en día ya estamos creando robots con apariencias increíblemente humanas, siendo uno de los más avanzados una creación de Hanson Robotics llamado Sofía. Lo más asombroso acerca de Sofía y otras entidades robóticas es que no es difícil imaginar a una población extraterrestre desarrollando robots humanoides como los que construimos ahora. Probablemente incluso más avanzados, y tiene mucho sentido para nosotros enviar robots al espacio en vez de humanos de carne y hueso, y si tiene sentido para nosotros, de seguro lo tiene para ellos también. Si la teoría de los antiguos astronautas es correcta y la humanidad fue creada a imagen y semejanza de sus creadores extraterrestres, ¿eso implica la fusión del hombre y la máquina? Según algunos científicos, dicho proceso ya inició. Arlington, Virginia. Ubicada a unos 6 kilómetros al oeste del Pentágono, se levanta la sede de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, mejor conocida como DARPA. Desde el 2002, DARPA ha invertido cientos de millones de dólares en su programa de interfaces cerebro-máquina para el ejército de Estados Unidos. Las tecnologías que allí se desarrollan permiten a los humanos controlar dispositivos mecánicos con sus mentes. Una interfaz cerebro-computadora implanta electrodos en el cerebro que, por ejemplo, permiten controlar una prótesis con tus pensamientos. En las interfaces cerebro-computadora, el chip registra la activación cerebral y envía la información a una computadora, que a su vez reenvía la orden a una prótesis que la ejecuta. Es una gran forma de postergar la muerte cuando no es el cerebro lo que falla, sino el resto del cuerpo. Porque ahora podemos imaginar humanos en combinación con metal como robots o cyborgs, donde nuestro cerebro no solo controla nuestro tejido biológico, sino la parte artificial también. Démosle a esta tecnología otros 50 años y le resultaríamos dioses a cualquier individuo de principios del siglo XX. Ahora echémosle un vistazo a los dioses extraterrestres del mundo antiguo. Ellos deben haber contado con un nivel de sofisticación tecnológica como el que tenemos en la actualidad y probablemente más avanzado. Me parece que vivimos en tiempos fascinantes porque ¿qué tal si dentro de no tanto tiempo pudiésemos crear seres humanos artificiales? Y la verdad, no estamos sino redescubriendo algo que ya sucedió hace mucho tiempo. En lo que respecta a algunos teóricos de los antiguos astronautas, fusionar biología y tecnología es un importante primer paso para convertirnos en nuestros ancestros alienígenas. Pero también creen que los seres extraterrestres con los que la gente dice haberse topado en la Tierra pueden ser no más que avatares, recipientes para inteligencias que pueden pasar de un cuerpo al siguiente. ¿Qué tal si son seres digitales o seres de luz?
Hay numerosos relatos que nos dicen que los dioses originalmente eran seres de luz que podían pasar a una forma física de carne y hueso y luego volver a la forma de luz cuando deseaban viajar por las estrellas. Está la historia de los Anunnaki, los divinos señores de luz de la tradición sumeria, o la llegada de los guardianes, los ángeles caídos que descendieron sobre el monte Hermón. Las historias sobre Vishnu describen que él solía manifestarse como muchos otros dioses. Se presentaba en nuestra realidad como otro dios, venía a la Tierra en muchas ocasiones como personajes diferentes, hacía cosas, tenía aventuras y luego volvía a los cielos como Vishnu. Los alienígenas podrían ser avatares y lograrían soportar los rigores del espacio exterior porque son en parte biológicos y en parte mecánicos, bajo el control de una conciencia extraterrestre en otro sistema estelar. Aunque el concepto de un ser consciente que puede ocupar cuerpos a voluntad puede sonar disparatado, la raza humana está trabajando por ver operativa dicha tecnología en este momento, al intentar mapear el cerebro humano. La emulación cerebral es la habilidad de crear una copia física de la mente misma. Mediante la sección microscópica del cerebro de una mosca de la fruta, ya se logró catalogar todas las conexiones disponibles en él. Unas 100.000 neuronas. Ahora piénsenlo, cada conexión del cerebro de una mosquita fue mapeada por computadora después de una sección microscópica cerebral. Claro, la mente humana es mucho más complicada, con 100.000 millones de neuronas, cada una conectada a otras 10.000 neuronas, pero en principio también es posible generar una copia exacta del cerebro humano para mapear cada una de sus neuronas y reemplazarlas todas con transistores, creando, en principio, un ser idéntico al humano original, con acceso a todos sus recuerdos, a todos sus sueños, debilidades, particularidades. Por supuesto que nos tomará décadas alcanzar tal nivel de precisión, pero es factible. Una vez que la ciencia pueda reproducir por completo un cerebro humano a través de la emulación cerebral, toda su información podrá ser cargada a una computadora, donde será la representación digital de una conciencia humana. Es posible que seres alienígenas que ya dominaban esta habilidad hayan visitado la Tierra cargando sus conciencias en cuerpos artificiales. Hay físicos teóricos que dicen que esto no solo es posible, sino que es la manera en la que el hombre eventualmente saldrá del planeta y viajará por las estrellas. Boca Chica, Texas, 27 de agosto de 2019. SpaceX anuncia que el vuelo de prueba de su prototipo de cohete Starhopper fue un éxito. El multimillonario y fundador de la compañía aeroespacial privada, Elon Musk, también ha estado al frente de ciertos esfuerzos por mejorar la raza humana. Es de su parecer que ambos intereses son críticos para asegurar la supervivencia de la humanidad. Es curioso que hoy en día haya multimillonarios aventureros como Elon Musk que quieran colocar chips computarizados en nuestros cerebros y hasta mapear nuestra conciencia para insertarla en un robot o en un cyborg, y que al mismo tiempo quieran ir al espacio, lo que los convierte en los exploradores alienígenas que vinieron a la Tierra en el pasado. Creo que con la tecnología que tenemos, teóricamente en cuestión de 100 o 200 años, ya habrá cohetes de fusión y cohetes antimateria capaces de desplazarse por las estrellas. Y en ese momento enviaremos robots al espacio exterior que en realidad serán avatares. Personalmente pienso que ese es el futuro del programa espacial. Y creo que vamos a apoyarnos en haces de luz láser. Si digitalizamos la mente humana, podemos colocar ese conocimiento en un rayo láser y dispararlo hacia la Luna. En un segundo, estaría en la Luna. En 20 minutos, podría estar en Marte.
En 4 años, a la velocidad de la luz, podría alcanzar las estrellas más cercanas. ¿Cómo lo haríamos? Cuando ese haz de luz llegue a la Luna, será descargado a un avatar. Un avatar que podría soportar campos gravitacionales, gases venenosos, radiación solar y ¿saben qué? Me arriesgaré a decirlo. Creo que todo eso ya existe. Creo que es de esa manera en que las especies alienígenas avanzadas exploran el universo. De hecho, cerca de la Tierra bien podría haber una autopista digital llena de las almas digitales de miles de millones de extraterrestres que transitan la Vía Láctea. Pienso que cuando nos encontremos con algún alienígena no deberá sorprendernos que en realidad sea un avatar controlado por un alienígena en un sistema estelar distante. ¿Será que el que estos empresarios continúen invirtiendo sus fortunas en hacer realidad tanto el viaje interestelar como la emulación del cerebro nos acerca más a convertirnos en los inmortales que nuestros ancestros describieron miles de años atrás? Y si dichos inmortales son los responsables de la creación de la raza humana, como sugieren los teóricos de los antiguos astronautas, ¿podría tal evolución ser exactamente lo que se quería para la humanidad desde un principio? ¿Por qué habrían de venir extraterrestres a la Tierra a empezar el proyecto del hombre sabiendo que nos tomaría miles de años desarrollarnos? Bien, la respuesta podría ser que los alienígenas tienen una perspectiva del tiempo distinta a la nuestra. Si en realidad estos seres son inmortales, el tiempo es irrelevante y su meta sería apoyar a la humanidad a que se convierta en algo más. La humanidad puede potencialmente volverse una nación estelar de gente longeva, lo cual será esencial para esos viajes. Quizá terminemos siendo como aquellos dioses que parecían vivir por miles de años y viajaban por los cielos. ¿Se encuentra la humanidad al borde de volverse una civilización intergaláctica? Y de ser así, ¿es posible que nuestro rumbo actual fuera trazado por una raza extraterrestre que visitó la Tierra hace miles de años? Quizá un buen día, los dioses inmortales que sean vistos descender desde el cielo en un planeta distante, seamos nosotros.